Bienvenidos, esta es la primera conferencia del curso Panorama del Nuevo Testamento y es titulada Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es impartida por su servidor, el señor Jaime Morales, el cual es profesor de Miami International Seminary. Actualmente el Jaime es el coordinador de estudios hispanos en línea de Miami International Seminary y también colabora dando cursos en San José de Costa Rica y en otras partes de Centroamérica. Esta primera conferencia precisamente lo que trata de abordar es el tema del trasfondo y contexto del Nuevo Testamento. Entender que en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron algunas cosas. Esto es lo que vamos a evaluar en esta conferencia. En primer lugar, al entrar a las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es muy diferente a lo que nos presenta el Antiguo Testamento. De hecho, de pronto nos topamos con cosas muy diferentes. Nos damos cuenta que hay muchos cambios. Realmente el contexto, el trasfondo histórico ha cambiado. Nos topamos con cosas como los fariseos, los saduceos, cosas como las sinagogas, como el Sanedrín, entre muchos otros. Así que realmente hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso nos da la impresión de que falta algo que no se contó. Y es que han pasado 400 años. Y en 400 años puede suceder mucho en la historia. En la historia de el continente antiguo han pasado 3 imperios. Primeramente el imperio persa, el cual se dio entre el 538 y el 332 antes de Cristo. Luego el imperio griego, el cual se dio entre el 332 y el 167 antes de Cristo, y por último el imperio romano, que se dio del 63 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo aproximadamente. Precisamente en el tiempo de Cristo podemos ver que es el imperio romano el que está gobernando. Estos 400 años se les conoce como el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre testamentos. Muchos le llaman un periodo de silencio. Se le llama periodo de silencio porque fue un periodo donde los profetas no escribieron nada. Aunque sí hay toda una serie de escritos que se les conoce como los deuterocanónicos, son libros que no son reconocidos por los mismos judíos como escrituras inspiradas por Dios. Lo que conocemos de estos 400 años se debe principalmente a 2 fuentes. Uno de ellos es Flavio Josefo y otra es los Macabeos, que precisamente los libros de los Macabeos son parte de los libros deuterocanónicos que podemos encontrarlos en algunas de las Biblias católicas, como la Dios habla hoy y la Biblia Jerusalén. Entonces, por lo menos lo que conocemos de este periodo viene de estos 2 fuentes históricas, como es el historiador Flavio Josefo y los libros de los Macabeos. Hablemos un poco de la influencia del Imperio Romano y de cómo éste gobernaba en el periodo del primer siglo. En primer lugar, tenemos que ver que Palestina era una provincia romana, gobernada por un procurador, bajo el emperador por ser una provincia problemática. Las provincias pacíficas en ese lugar tenían procónsulos ante el Senado. Es decir, explicándolo nuevamente, las provincias que eran problemáticas tenían procuradores, las que eran pacíficas tenían procónsules. Las provincias que eran problemáticas tenían que rendir cuentas directamente por medio del procurador al emperador, y las que eran pacíficas le rendían cuentas ante el Senado. Precisamente Palestina, por todas las guerras que provocaron los macabeos, era una de las provincias problemáticas. El Imperio Romano les permitía conservar su soberanía local,
acuñar moneda, incluso la libertad religiosa, pero tenían que dar tributo a Roma y no se les trataba como estados con los mismos privilegios. Por otra parte, también el imperio griego, el cual fue posterior al imperio romano, dejó su influencia en el mundo del primer siglo. Esto porque Grecia conquistó a Roma culturalmente. Es lo que se le conoce como el helenismo. En el tiempo del primer siglo predominan las costumbres y la arquitectura griega. Culturalmente, Grecia predomina. De hecho, el griego era el idioma universal. Ya en el momento del Nuevo Testamento existía la Septuaginta, también denominada LXX, en números romanos 70, la versión de los 70. Dado que el griego era el idioma universal, entonces los escritores del Nuevo Testamento escribieron en este idioma, en el idioma griego. Por otra parte, también podemos ver que se han dado muchos cambios en el mundo judío. Vemos de pronto que nos aparece un rey en el tiempo de los evangelios y de los hechos. De hecho, se mencionan varios Herodes tanto en los evangelios como en Hechos de los Apóstoles. Ahora, el Herodes que se nos menciona en los evangelios era un rey impuesto por el César, porque su padre Hircano lo había ayudado. Por otra parte, surgen las sinagogas, esto por la dispersión. La dispersión se dio cuando los judíos se dispersaron por diferentes zonas, no solo se quedaron en Palestina, así que al necesitar congregarse y adorar a Dios, fundan lo que se conocen como las sinagogas, que eran un grupo que se reunía en ciertos lugares donde el requisito era que hubieran 12 adultos. Por otra parte, surgen las sectas judías, es decir, sectores de la población en el mundo de Palestina. En la escritura aparecen 3 sectas. Hay otras sectas aparentemente en esa época, pero aquí voy a explicar un poco de las que corresponden a la época que estamos viendo y que tienen que ver directamente con el Nuevo Testamento. En primer lugar, surgen los fariseos. Estos se sujetaban mucho a la ley, creían en el mundo espiritual y también creían en la resurrección de los muertos. Por otra parte, tenemos los saduceos, que eran sacerdotes aristócratas, que les gustaba mucho la cultura griega, es decir, eran helenos. Y en tercer lugar, en la escritura, de hecho, aparece una tercera facción, una tercera secta, que eran los celotes, que eran hombres revolucionarios que creían que sujetarse a Roma era traición. De hecho, uno de los 12 apóstoles es un celote, si recordamos a Simón el celote. Por otra parte, surge lo que se conoce como el Sanedrín o el Concilio. Este era formado por los sumos sacerdotes, miembros de las familias privilegiadas, los ancianos. Los ancianos eran jefes tribales y de familia, igual que escribas. Tanto había de la facción de los saduceos como de la facción de los fariseos. En conclusión, podemos ver como en Gálatas 4:4 nos dice que Dios envió a su Hijo en el momento preciso. Si buscamos ese texto en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Con esto cerramos esta primera conferencia, esta pequeña conferencia sobre lo que pasó en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que tiene como función servirnos como base y para el trasfondo y el contexto de lo que vamos a enfrentarnos, que es el estudio del Nuevo Testamento.